Muy buenas. Luego de el gran descanso de la clase Bonus Libertad, vuelve el terror a las clases de filosofía. Porque tiramos a Kant, nos olvidamos de Platón, pateamos a Averroes, le escupimos la cara a San Agustín. Porque ahora llegó el malo de la filosofía, bajando en su motocicleta, sacando sus lentes oscuros, peinándose el pelo engominado del bigote, acomodándose la chaqueta de cuera, llega por la puerta grande del bar en medio de la ruta 66, Friedrich Nietzsche. Chan, 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 chan. Hoy vamos a hablar un poco de Friedrich Nietzsche, pero como con Platón que vimos sus antecesores, vamos a ver quiénes fueron los antecesores y las lecturas de Nietzsche. Es decir, vamos a hablar de Nietzsche de forma tangencial. No vamos a hablar de Nietzsche como Nietzsche, sino que vamos a Nietzsche desde African Spear, que es un filósofo que influye a Friedrich Nietzsche, y desde Arthur Schopenhauer, un filósofo que influye a Nietzsche. Desafío: ¿quién puede decir correctamente Arthur Schopenhauer? Los quiero ver. Primero les quiero leer un poco para que se den una idea de por qué Nietzsche es el chico rudo, malo de esta sitcom que llamamos filosofía. Hay un texto que se llama ¿Por qué soy un destino?, que es la biografía de Nietzsche. Su biografía se llama en realidad Ecce Homo, aquí el hombre. En el capítulo ¿Por qué soy un destino? Tiene un apartado que se pregunta lo siguiente: ¿cómo se llega a ser lo que se es? Donde él se pregunta: ¿cómo llego a ser tan genial como soy? Porque una cosa les tiene que quedar claro: a Nietzsche no tiene humildad, es puro ego. Si Nietzsche se subiera a lo alto de su ego y saltara, se moriría. O sea, para que se den una idea. Entonces, en 1988 escribe su biografía. Y él dice de una forma que hay que sacarse el sombrero, porque tenía ego, pero tenía con qué sostener ese ego. Porque si fuese un ególatra, no tuviese con qué sostenerlo, bueno, anda frey churro. Pero este tipo era un grosso. Dice lo siguiente, página 135 de Ecce Homo: conozco mi suerte. Alguna vez irá unido a mi nombre el recuerdo de algo monstruoso, de una crisis como jamás hubo en la Tierra, de la más profunda colisión de conciencias, de una decisión tomada mediante un conjuro contra todo lo que hasta este momento se ha creído, exigido, santificado. Yo no soy un hombre, soy dinamita. ¡Ah! ¡Qué grosso! Si vos en una batalla de rap terminás diciendo yo no soy un hombre, soy un dinamita, de fondo están todos diciendo ¡oh!, porque es muy grosso. Nietzsche es muy claro, dice: yo conozco mi suerte, yo sé que hoy no me están leyendo, porque Nietzsche no era leído, ni querido, ni amado, ni popular, nadie lo seguía en Twitter, ni Facebook, ni en Instagram allá por el 1800. Pero él dice: yo sé que luego de que la Tierra o la humanidad tenga una crisis con el pensamiento que tiene en esa época, 1800, me van a leer. Me van a leer cuando caiga todo lo que se ha establecido como lo creído o exigido o santificado. Porque yo vengo a destruir todas las creencias, todas las exigencias y a todos los santos. Nietzsche se declara como un guerrero y un enemigo acérrimo con todas las religiones, con todas las creencias, con todas las ideologías, con todas las totalidades. Él dice de una forma tipo de Georgias, como que nada existe, es sumamente agresivo. Porque no solamente nada existe, ni puede ser conocido, ni puede ser comunicado, sino que no hay ningún humano que pueda crear la oración. Nada existe, ni puede ser conocido, no hay humano que siquiera pueda pensar en esa frase. Conozco mi suerte, yo no soy un hombre, soy dinamita. Y como es tan pesado el pensamiento de Nietzsche, es tan fuerte, es como un martillazo en la cabeza, es como el martillazo que se da sobre el hielo que está en nuestros pies y nos hace caer en el agua helada, que nos genera un sacudón, una electrificación. Es necesario tomar
ciertos recaudos. El viaje es duro y les traigo para todos botes salvavidas, chalecos para flotar y cinturones de seguridad. El mar está encrespado y Nietzsche es un huracán. Entonces, antes de entrar de lleno en Nietzsche, yo quise dar esta clase donde vemos a quién leyó, o sea, qué leyó Nietzsche antes de ser Nietzsche, y vamos a ver 4 interpretaciones de la filosofía de Nietzsche, porque no está dicho todo lo que se puede decir de Nietzsche. Es decir, básicamente es: Nietzsche era un buen filósofo, un mal filósofo, era alguien a quien respetar, es alguien a quien odiar. ¿Quién cuernos es este tipo? Entonces, yo les voy a traer 4 interpretaciones. Yo les voy a decir con cuál estoy de acuerdo, pero a mí no me molesta que se pongan en la posición 1, en la posición 2, en la posición 3 o en la posición 4. Porque va a quedar en ustedes al final de este año decir qué interpretación es la más correcta. Hay 4 interpretaciones. O toda la filosofía de Nietzsche es negativa, o toda la filosofía de Nietzsche es religiosa, o toda la filosofía de Nietzsche es una filosofía crítica, o toda la filosofía de Nietzsche es una filosofía positiva. Entonces, esas son como las 4 grandes interpretaciones. Queda en ustedes al final de todo decir si Nietzsche es negativo, religioso, crítico o positivo. Empecemos. Quienes dicen que la filosofía de Nietzsche es negativa, dicen que todo lo que piensa Nietzsche es algo falso, es algo inmoral o es algo peligroso. La filosofía de Nietzsche atenta contra el buen pensamiento. No hay que estudiar a Nietzsche porque te va a corromper, te va a hacer un imbécil. No tenés que estudiarlo porque te va a anular de la vida. Traigo 2 pensadores que quizás a ustedes no les suelen, pero son pensadores importantes. Colli, que dice que, bueno, está bien que el lector sepa todo esto, todo lo que dice Nietzsche, porque Nietzsche hay que aprenderlo, pero hay que aprenderlo para defenderse de él. Estudiamos para desecharlo. Y Hinkel Lemmert dice que hasta qué punto él nos somete en la lectura de sus textos a una ceremonia de la confusión es algo que sospechamos intencionado. Colli dice que podemos leer a Nietzsche, pero para tirarlo, para nunca más estudiarlo. Y Hinkel Lemmert dice ni siquiera hay que estudiarlo, porque todo lo que escribe es una confusión intencionada que de nada sirve, es puro bla bla bla. La otra interpretación es la filosofía religiosa, donde dice Nietzsche critica el cristianismo, recordemos, entre paréntesis, Nietzsche critica a todas las religiones, pero Nietzsche critica el cristianismo y no a la filosofía cristiana. Nietzsche es un reto que nos hace a los cristianos, dicen aquellos que entienden esta postura, para que nosotros podamos purificar nuestro pensamiento de Dios. Y tenemos 2 intérpretes, Belte y González de Cardenal. Belte dice: con Nietzsche se resuelve el problema que es el hombre con la fe en Dios como la otra consecuente gran posibilidad fundamental de creer. Belte y González de Cardenal están pensando en algo. Nietzsche, en una frase de como su biografía, dice lo siguiente: Dios ha muerto. Una frase que tiene que ver propio de este hombre que dice yo soy dinamita. Entonces, los religiosos, o sea, teníamos los negativos que dicen de esa frase justamente por qué no hay que estudiarlo, porque no puede ser que Dios muera. Otros dicen, no, en realidad sí podemos pensar algo positivo. Cuando dice esta frase, nos pone en una situación incómoda que nos obliga a pensar nuestra fe con Dios. González Cardenal dice, la desaparición de Dios en realidad es la crisis de la metafísica, es la crisis de todos nuestros valores, es la crisis de la sociedad. A eso refiere Nietzsche, entienden aquellos intérpretes de la filosofía religiosa. Luego están los otros intérpretes, la tercera postura, de la filosofía crítica, y dicen algo que a mí un poco me genera como escozor, pero bueno, dice, Nietzsche nunca pensó ni escribió nada, todo lo que escribió es una fuerza de pensamiento que proviene de su ausencia, y acá aparecen los grandes nombres de los filósofos contemporáneos, es decir, propios del siglo XX y del siglo XXI, es decir, del 1900 al 2020, pensadores como Foucault, Blanchot, Bataille y Derrida. Foucault dice, es un gran pensador porque fracasa en pensar. Blanchot dice, habla con un lenguaje completamente distinto, no el lenguaje del todo. Bataille dice, abandonó el bien y abandonó la razón. Y Derrida dice, no confía en ninguna concepción de totalidad. Fíjense, Foucault, Blanchot, Bataille y Derrida están diciendo básicamente que todo el pensamiento de Nietzsche es que nos anula el pensar. Les dije que sonaba un poco a Georgias, que no se puede conocer
y que no se puede comunicar. Esta idea de la ausencia como fuerza de pensamiento. El éxito del pensamiento, entiende la interpretación crítica de Nietzsche, es que nos elimina la obligación de tener que pensar que hay algo para pensar. Tener que pensar algo que pensar es que nosotros podemos pensar de forma libre, que no hay una verdad, sino verdades. No hay una realidad, sino realidades. No hay un humano, sino humanidades. Y por último, la filosofía positiva, con la que yo estoy de acuerdo. Pero no hay ningún problema si les gusta la otra. Esta perspectiva dice que todo su pensamiento, el pensamiento de Nietzsche, conduce a la alegría de la existencia, a un amor gratuito e incondicional en donde se comprende que la ciencia produce júbilo. Básicamente esta idea es que Nietzsche entiende que conocer te hace alegre, no te hace feliz. La felicidad supone que hay un bien que podemos alcanzar. La alegría comprende que vos podés ser alegre por más que no tengas ninguna justificación. Hay una lápida en un cementerio de París que dice lo siguiente, que no se sabe de quién es, no tiene nombre ni año, que dice: no sé ni de dónde vengo, ni sé a dónde voy, me sorprendo por estar tan feliz. Aquí entra la frase de Rossetti. Sin duda Nietzsche siempre ha evocado al Dionisio, el dios del vino y de la embriaguez. Hablamos de esto un poco en la otra clase, que hablábamos de la alegría como afirmación de la vida. Ahora vamos a ver a los dos autores de los cuales Nietzsche va a influirse y va a discutir. Una cosa que tenemos que entender es que con Nietzsche no podemos separar la moral y el conocimiento, están íntimamente relacionadas. La moral como la cuestión del bien y del mal, y el conocimiento como la cuestión de ¿puedo conocer el mundo? Y de esta forma tenemos que volver a la pregunta propia que teníamos sobre los contemporáneos, que era ¿dónde está el sujeto? ¿Qué es el sujeto? Estos autores, African Spear, Schopenhauer y después Nietzsche, van a entender que el sujeto es alguien que tiene una perspectiva ética, es decir, del bien y del mal, que influye en su manera de conocer y moverse el mundo. Mi conducta siempre está dominada por lo que creo que es bueno, lo que es malo, o lo que quiero hacer o lo que no quiero hacer, o con lo que me siento cómodo o con lo que me siento incómodo, o con lo que conozco y lo que desconozco. Entonces, moral y conocimiento están íntimamente relacionadas. Empezamos con African Spirit, que tiene nombre de africano, pero en realidad es ruso. La moral que tiene African Spirit es una moral kantiana, donde entiende que el fin de todo es el mejoramiento de los humanos, que era lo que entendía Kant. Si todos actuáramos siguiendo máximas, todos podríamos vivir en una sociedad positiva, alegre, etc. Pero dice Speer que lo útil, es decir, el medio no tiene significado ético. Recordemos que él decía que no importan los instrumentos que utilizamos para alcanzar el deber, sino que importa el deber mismo. De esta manera lleva a que todo hombre que quiere ser realmente bueno tiene que ser un esclavo del deber. Actuar por el deber es actuar ajeno a tus intereses, a tu felicidad, a tu egoísmo. Pero Speer es consciente, dice, esto es utópico, no existe, no hay nadie que no busque su felicidad, lo que nos lleva siempre a esta tensión constante. Esta tensión constante se nota cuando el humano quiere conocer el mundo. Ahí viene este empirismo religioso de Speer, porque dice, bueno, la naturaleza se puede conocer de forma sensible a través de los sentidos, es decir, tacto, gusto, oído, vista, etc. Pero el humano, la forma de utilizar sus sentidos siempre de forma moral. Yo digo que el fuego es malo porque me quema, o el fuego es bueno porque me hace sentir calor. De esa manera siempre estoy juzgando lo que sucede. El conocimiento en Speer tiene un poco de lo que nosotros habíamos encontrado en San Agustín y Averroes, esta relación entre ciencia y religión, donde la ciencia descubre el mundo, pero la religión domina, dice Dios ha hecho este mundo que vos estás descubriendo, y ambos caminos son necesarios para el humano. Nietzsche va a tomar esto muy importante sobre la relación y la influencia del pensamiento en el conocimiento humano y va a discutir mucho con la ética kantiana. Pero al principio está esto. Todavía no vamos a hablar de Nietzsche, sino que vamos a hablar de esto. Speer entiende que
la moral kantiana es importante pero inaplicable y que el conocimiento siempre está guiado por nuestras ideas de bien y mal. Nuestro conocimiento está guiado por nuestras ideas de bueno y de malo. Conocemos lo que nos creemos que nos hace bien y desconocemos lo que creemos que nos hace mal. Arthur Schopenhauer también tiene una relación sobre la moral y sobre el conocimiento. Nota al pie, Arthur Schopenhauer es misógino, odia a las mujeres, un tipo detestable, pero un filósofo muy agudo y que siempre escribe maravilloso. Entonces, bueno, hablando de contradicciones de los humanos. Lo interesante de Arthur Schopenhauer, recordemos el desafío, ¿quién puede decir Arthur Schopenhauer? Es que también es kantiano, igual que African Spear, y también es alemán, igual que African Spear. Él entiende que necesitamos creer en el mundo del deber, en ese otro mundo, porque nuestro mundo, el aquí y ahora, está lleno de sufrimiento. Él tiene un silogismo, una forma de pensar bastante curiosa. Dice, querer es sufrir, vivir es querer, luego vivir es sufrir. Schopenhauer tiene una frase muy interesante que dice, la vida es un péndulo entre el cansancio y el sufrimiento. O estamos cansados cuando cumplimos el placer, por ejemplo, quiero estar con una persona y digo, te amo Manolito, te amo. Y cuando estoy con Manolito, ya me cansé de Manolito. Y ahora sufro porque estoy con Manolito y quería estar con, qué sé yo, con Josecito. Entonces, él entiende que como siempre estamos queriendo y siempre sufriendo, el deber kantiano, esta idea de las máximas, no pueden aplicarse porque los hombres son siempre egoístas y siempre quieren utilizar al hombre como un medio y no como un fin. Por eso el conocimiento para Schopenhauer es lo que se llama empirismo pesimista. Empirismo que está basado en la experiencia. De vuelta, como decía African Spear, conocemos con los sentidos, gusto, tacto, oído, etc. ¿Y por qué pesimista? Porque dice, cada ser humano es el resultado de un error de la materia. ¿Cómo es eso? Que el caos de los componentes te van juntando y formaron lo que hoy. El humano es un error de la naturaleza, no tendría que haber existido el humano, pero bueno, aquí está. Y encima nosotros conocemos la naturaleza a través de nuestros sentimientos, cómo nos sentimos. Si se dan cuenta, Schopenhauer y Spear tienen bastante cosas en común. Bien, la diferencia es que Schopenhauer es mucho más pesimista y Spear cree en Dios, mientras que Schopenhauer no cree en Dios. Él entiende que todo nuestro conocimiento está cargado de sentimientos, pero ya no en el sentido de que conocemos lo que es bueno, porque no que conocemos las cosas porque son buenas o desconocemos porque son malas, sino que aquello que decimos que es un gran conocimiento, por ejemplo las ciencias, y lo que es un bajo conocimiento, por ejemplo, qué sé yo, la psicología, es porque tenemos emociones. Decimos que la psicología es un conocimiento de menor categoría que la física, porque la psicología nos muestra nuestro egoísmo y la física nos muestra la frialdad, ¿no? Por ejemplo. Y él dice que todos los hechos que nosotros conocemos del mundo vienen de nuestro egoísmo. Nosotros nos ubicamos y vemos el mundo como si fuésemos el centro de la realidad. Y dice Schopenhauer, si nosotros pudiéramos ponernos en los ojos de una mosca, entenderíamos que la mosca también se cree el centro del universo. Nosotros nos creemos el centro del universo porque estamos viéndolo desde nuestra perspectiva, pero si lo viéramos desde el ojo del gato, veríamos que el mundo está acomodado al gato. Si lo viéramos desde la planta, veríamos que el mundo está acomodado a la planta. No hay un orden, no hay un sentido, es una acumulación de errores donde lo único que se puede haber es sufrimiento. Lo cual eso es bastante pesimista y por eso se dice que la filosofía de Schopenhauer es pesimista. Me sorprende con su prosa.